Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cecilia Benítez Hernández. Soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y el día de hoy voy a presentar un análisis crítico sobre el caso de Samir Flores Soberanes. Él fue un defensor indígena cuyo asesinato evidenció las tensiones que existen entre el derecho estatal, los sistemas normativos comunitarios y los derechos colectivos de los pueblos originarios. El caso de Samir Flores Soberanes nos ha permitido reflexionar sobre cómo operan las estructuras de poder político, económico y jurídico en nuestro país y cómo operan en la criminalización de líderes comunitarios como lo fue Samir. A pesar de que el artículo 2 constitucional y varios tratados internacionales reconocen los derechos de los pueblos originarios, en la práctica estos derechos suelen ser ignorados, ¿no? Lo cual ha generado conflictos, desigualdades y violencia. Analizar este caso es necesario desde el pensamiento crítico y el pluralismo jurídico, porque nos permite entender, ¿no?, el porqué de estas violaciones continúan y qué alternativas necesitamos urgentemente como sociedad. ¿Quién era Samir y qué ocurrió? Samir fue un activista de origen nahua. Él era de Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y un comunicador comunitario, quien a través de su radio hacía denuncias, ¿no? Desde ahí cuestionó los impactos ambientales y sociales del proyecto integral Morelos, que incluía una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto. Samir lamentablemente fue asesinado el 20 de febrero del 2019, 2 días antes de la consulta pública sobre la operación de la termoeléctrica, y su asesinato ocurrió en un clima de hostilidad hacia los defensores del territorio y no puede verse como un caso aislado. Es una tendencia nacional tristemente, ¿no?, en la que operan estructuras de poder. En este caso operan 3 estructuras de poder importantes. La primera es el poder económico, lo que vienen siendo las empresas privadas y organismos estatales que impulsaban ese megaproyecto energético y que veía al territorio como un recurso, ignorando totalmente su dimensión cultural y comunitaria. El segundo poder que opera aquí es el político. El gobierno promovió la consulta sobre el proyecto sin cumplir con los estándares internacionales de consulta previa, libre e informada. Además, la consulta se realizó en un contexto de intimidación, lo cual afecta su legitimidad, ¿no? El tercer poder, el jurídico. Aunque el sistema jurídico mexicano reconoce la autonomía indígena, en la práctica la aplicación de esos derechos, pues la verdad es muy limitada. El derecho estatal no tomó en cuenta el sistema normativo de Amilcingo, donde la toma de decisiones es colectiva, mediante asambleas, cargos comunitarios y principios de reciprocidad. En este caso se muestra la vulneración de derechos colectivos, los cuales vienen siendo como el derecho a la libre determinación, el derecho al territorio, la consulta previa, la participación comunitaria y la protección, ¿no?, de sus sistemas normativos internos, los cuales, a pesar de estar respaldados por instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, pues la realidad es que estos derechos no fueron respaldados. Además, la criminalización de Samir y de muchos otros líderes que han sido asesinados refleja cómo el uso del derecho penal deslegitima la resistencia indígena ante este tipo de proyectos que amenazan su autonomía, ¿no? Desde el pensamiento crítico latinoamericano, autores como los que estudié, que fueron Quijano y de Sousa Santos, explican que el derecho moderno reproduce estructuras coloniales al privilegiar los intereses estatales y corporativos sobre los intereses comunitarios, ¿no? El pluralismo jurídico propone reconocer que en México coexisten varios sistemas de justicia,
para avanzar hacia un Estado realmente pluralista necesitaríamos mecanismos de consulta vinculantes, reconocimiento pleno de las asambleas comunitarias como autoridades, jueces que estén capacitados en perspectiva intercultural y la participación indígena directa en decisiones estatales. Estos cambios no son imposibles, ya existen sentencias en la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia, y prácticas locales que incorporan elementos interculturales, pero sigue siendo insuficiente para transformar el sistema. Yo creo que el caso de Samir Flores deja en evidencia, ¿no?, que la justicia en México sigue todavía teniendo una deuda histórica con los pueblos indígenas. Su asesinato representa la violencia estructural que enfrentan quienes defienden su territorio, su cultura y su autonomía. Yo creo que es importante traer estos casos y analizarlos, reflexionar como juristas en formación, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer y de qué manera podríamos aportar para que las cosas cambien, ¿no? Para que este sistema cambie? Es todo.